Hablemos de Carl Gustav Jung. A ver, para llegar a entender a una de las figuras más influyentes de la psicología, hay que quedarse con una idea clave. Y es que la historia más importante de su vida no es la que podemos ver, es la que sucedió dentro, en lo más profundo de su alma. Vamos pues a explorar juntos esa historia interior. El agua. El agua es el gran símbolo que nos va a guiar en este recorrido. Es curioso porque acompañó a Jung desde que nació a orillas del lago de Constanza hasta sus últimos años, junto al lago de Zúrich. Funcionó casi como una metáfora constante de su propio viaje hacia las profundidades del inconsciente. Empezamos por aquí, por el fundamento de todo su pensamiento, la convicción, casi una certeza para él, de que la vida interior es infinitamente más real e importante que cualquier cosa que ocurra fuera. Con sus propias palabras, Jung nos deja muy clara su jerarquía de valores. No son los títulos ni los logros públicos los que de verdad lo definieron. No, fueron esos momentos de choque, de colisión, con lo que él llamaba la otra realidad, ese mundo inmenso del inconsciente. Y esto es muy interesante porque aquí se ve perfectamente esa idea. A un lado tenemos los hechos externos, ¿verdad? La carrera, los hitos profesionales, casi desvanecidos como si fueran notas a pie de página. Y al otro, con una fuerza que parece imborrable, los sucesos internos. Y es que para Jung, los sueños y las fantasías no eran simples escapes, que va, eran la materia prima de su vida y, por supuesto, de su ciencia. Y claro, esta fascinación por el mundo de dentro no le vino de repente en la madurez. Empezó mucho, mucho antes, en una infancia que estuvo marcada por experiencias muy profundas y, la verdad, a menudo bastante inquietantes. La infancia de Jung, desde luego, estuvo poblada de misterios. Él mismo habla de angustias por la noche, de sentir presencias que no sabía explicar, del peligro constante que simbolizaba el sonido de las cataratas del Rin, que estaban muy cerca. Incluso su propia madre le parecía que tenía dos caras, una, la familiar de todos los días, y otra arcaica, casi ancestral, y bastante aterradora. Todo esto fue lo que configuró su sensibilidad hacia ese mundo que está más allá de lo que se ve a simple vista. Y en medio de todas esas inquietudes, un objeto de lo más simple se convirtió en el centro de sus reflexiones más profundas. Una piedra que había en el jardín. Su piedra. Ojo que esta no es la pregunta de un niño cualquiera, ¿eh? Es una ventana a una mente que ya desde muy pequeño se estaba cuestionando la naturaleza de la identidad, de la realidad, quién era yo y quién era la piedra, dónde acababa uno y dónde empezaba el otro. Tremendo. Y esto lo ilustra de una forma brillante. Es la conclusión a la que llegó. Al identificarse con la piedra, Jung sintió por primera vez esa conexión con algo eterno, que no cambia, algo sin tiempo, en contraste total con su propia existencia, que era efímera y emocional. Fue para él una revelación fundamental. Toda esta conciencia temprana de que existía un mundo interior, pues definió su juventud. Lo llevó a tomar decisiones que iban totalmente en contra de lo que se esperaba de él. Jung decidió literalmente nadar contra la corriente. Su camino se fue definiendo en momentos muy clave. Con 14 años, en una montaña, tiene una especie de epifanía. Siente que ha accedido a un mundo verdadero, muy lejos de las imposiciones de la escuela. Más tarde, como estudiante de medicina, se siente asfixiado por la tradición. Y entonces el punto de inflexión llega cuando descubre la psiquiatría. Y el punto crucial es este. No eligió el camino fácil, ni el más prestigioso. En aquella época la psiquiatría era un campo casi marginal. Pero para él era el único que prometía poder explorar esa unión entre el cuerpo y el alma, entre lo biológico y lo espiritual que tanto le obsesionaba. Y claro, en esa búsqueda se encontró con la figura dominante de la época, Sigmund Freud. Una relación que sería importantísima, fundamental, pero al final insostenible. Hay que ser justos, ¿eh? Jung siempre reconoció la deuda que tenía con Freud al principio. Sus investigaciones sobre la histeria y los sueños le abrieron un camino crucial para entender qué pasaba en la mente de sus pacientes. Pero su propia experiencia no tardó en llevarlo por un sendero completamente diferente. Y aquí está, digamos, la madre del cordero de la ruptura. Para Freud, el inconsciente era como un sótano personal, un depósito donde se almacena todo lo reprimido del pasado. Pero para Jung era algo muchísimo más grande, una psique viva, activa, creativa. No solo contenía lo personal, sino también símbolos y mitos universales, una especie de herencia compartida por toda la humanidad. Y por eso, claro, los sueños no eran meros residuos, eran mensajes de esa psique profunda, una realidad en sí mismos que podían guiar el alma. Y esta cita es la clave de todo. Su trabajo directo con pacientes le demostró que los contenidos del inconsciente no eran formas muertas, estaban vivos, llenos de significado, de propósito.
Sencillamente no podía seguir la visión de Freud porque su propia experiencia le estaba diciendo otra cosa. Y todo esto nos lleva a la culminación de su viaje interior, a su idea más poética y profunda, la de entender el sueño como un portal directo a lo más hondo del ser. Para Jung, un sueño no es un desecho ni un síntoma, como podían pensar otros. Él usa una metáfora preciosa para describirlo. Es una puerta. Una puerta pequeña, sí, y a menudo oculta, pero que da acceso al lugar más importante de todos. Y lo increíble es que esa puerta no conduce solo a nuestros conflictos personales, no, conduce a algo inmenso, a la noche cósmica, a ese estado del alma que existía mucho antes de que se desarrollara nuestro yo consciente. O sea, para Jung, soñar es conectar nuestra pequeña conciencia individual con la vasta psique universal. Y así, el recorrido por el pensamiento de Jung nos devuelve a una pregunta fundamental. Al igual que él, quizá haya que pararse a pensar si la narrativa que de verdad nos define no está en un currículum o en las fotos que publicamos, sino en ese diálogo silencioso, personal, que mantenemos con nuestros sueños, nuestras fantasías y los encuentros con nuestra propia profundidad.